Pasa a vosotros, hermanos, el pastor Gamaliel desvelándose una vez más en el tema del análisis del arrebatamiento de la iglesia. Este es el tercer video y me estoy tomando el tiempo necesario, despacito, contrastando una postura y otra para que podamos entender los argumentos. El tema es confuso cuando tú no te has metido a la escritura, a escudriñar los términos, la historia de esta doctrina, que la iglesia, una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la segunda venida, cómo surge el planteamiento, por qué surge y todo esto, ¿no? Ahorita sigo contrastando las dos posturas. Voy a hablarte ahora de la famosa frase, vendrá como ladrón en la noche. Y también quiero hablarte de la diferencia entre ser arrebatado y ser transformado. Porque los pretribulacionistas, en un juego de palabras muy hábil, siempre todos los predicadores pretribulacionistas te presentan que es lo mismo ser transformado que ser arrebatado. La Biblia hace la diferencia entre estas dos palabras. De hecho, es diferente la palabra griega para ser arrebatado, es la palabra harpazo, y la palabra griega para ser transformado es la palabra alazo. Chécalo en la concordancia Strong. Asegúrate de lo que escuchas. No creas todo lo que los predicadores decimos. Tú estás comprometido con la palabra de Dios, no a seguir algún predicador. Si te gusta escuchar un predicador, está muy bien, pero comprueba lo que te está diciendo. Ese es el problema de la iglesia, ¿no? Que no lee la Biblia, que no escudriña las escrituras. Un saludo para los pastores Luna, Cuesta. Bueno, es un poco tarde aquí, pero aquí tenemos a la hermana, a la abuela María Torres. Invite al abuelo, si no se ha acostado, para que me acompañe en esta exposición. Pedro Rivas también está aquí. Dios les bendiga, mis hermanos. Irma Soto, Dios te bendiga, Irma. Saludos a tus papás. Y Rogelio Martínez. Bueno, vamos a la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, para seguir contrastando las dos doctrinas. Y leo de la siguiente manera. Dice así: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, está hablando del Señor Jesucristo, por supuesto, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Empero, acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja
como ladrón. Bueno, quiero explicarte algo que quizá no sepas. Es probable que sí lo sepas, pero aquellos que no lo saben, una pequeña reseña histórica. Cuando aquella señorita Margaret MacDonald tuvo supuestamente la revelación por Espíritu de Dios de que la iglesia sería sacada en secreto de la tierra antes de la gran tribulación, estamos hablando de Inglaterra, en 1800 por allá, no tuvo mucho impacto, ¿no? Pero quedó el dato. Después el señor Nelson Derby tomó la revelación y supuestamente la desarrolló en la Biblia. Y después viene la Biblia Scofield, donde ya armada la doctrina de que la iglesia sería raptada, y a ese punto voy, que en aquel entonces, como la doctrina era novedosa, investiga lo que te estoy diciendo, no creas que me lo estoy inventando, esto es historia eclesiástica. Cuando una doctrina es novedosa se acepta fácilmente, cuando te deslumbra. Y la iglesia se sorprende de una doctrina novedosa hasta que obviamente los maestros viejos, los pastores observadores, los amantes de las escrituras empiezan a examinarla, a juzgarla y a poner en claro las cosas. Como la doctrina era nueva y las notas de Scofield la estaban popularizando, todos aceptaban la palabra rapto porque la idea implantada por este predicador John Nelson Derby era: Jesucristo raptará a la novia, así lo decían literalmente, a escondidas antes de la gran tribulación, para librarla de la gran tribulación. Entonces toda la iglesia se quedaba, pues, qué maravilla, ¿no? No vamos a pasar la gran tribulación. Pero ya después vienen los críticos, vienen los que examinan las palabras y hicieron notar que el vocablo no es rapto, sino arrebatamiento. Y por ahí entraba la traducción de la Vulgata, de una traducción creo que de la Vulgata Latina, donde entra la palabra rapto como sinónimo de arrebatamiento. Pero la figura ellos la predicaban, así como un ladrón viene de noche y que nadie se va a dar cuenta, así la iglesia será sacada, como dice que viene como ladrón, pues nadie se va a dar cuenta y se va a robar a la novia. Después los predicadores dijeron, a ver, señores, Jesucristo no viene a robar nada, Jesucristo compró la iglesia, así que no puedes decir que viene como un ladrón en el sentido de que se la va a robar. Y empezaron a parar en seco la doctrina y la facilidad con que hablaban, ¿no? Ahora ya los predicadores pretribulacionistas ya no te hablan de un rapto secreto, ya te hablan del arrebatamiento, pero siguen sosteniendo que nadie se va a dar cuenta. Y algunos de ellos todavía dicen, porque Cristo viene como ladrón. Pregunta número 1. Yo sé que la primera de Tesalonicenses capítulo 4 no te está hablando de la doctrina del arrebatamiento, te está hablando de la doctrina de la resurrección. Pero asumiendo, pues, yo puedo decir así, la pregunta, ¿esto de que viene como ladrón se aplica al arrebatamiento? Si acepto, pues, que le pongas como título la doctrina del arrebatamiento, aunque está hablando de la resurrección. Eso te lo voy a explicar cuando ya dé yo mi exposición. Ahorita sigo contrastando, ¿no? Sí, la respuesta es sí, porque los capítulos 4 o 5 de la carta no existían, son muy posteriores, entonces tú tienes que leer. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Empero, porque la carta sigue, acerca de los tiempos y de los momentos,
no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor, es decir, todo lo que te acaba de describir atrás, vendrá así como ladrón de noche. O sea, Pablo empezó por explicar a los tesalonicenses que no se preocuparan por los que habían muerto. Y les explica que ellos se van a levantar y que los vivos van a ser transformados y luego juntos, los dos grupos serán arrebatados, juntos, a recibir al Señor. Pero luego les dice, pero discúlpenme, no les puedo decir cuándo. Eso es lo que significa la frase, empero acerca de los tiempos y de los momentos, no me hagan que les explique, no tienen necesidad. Ustedes saben que nadie sabe el momento en que va a suceder la resurrección. Nadie sabe el momento en que va a venir Cristo a la tierra, y por consiguiente nadie sabe qué tiempo, en qué momento van a resucitar los muertos, y nadie sabe, por supuesto, en qué punto de tiempo van a ser arrebatados. Por eso te habla de tiempos y de momentos. La frase no es nueva. La frase, cuando los apóstoles, antes de que Jesucristo ascendiera, lo puedes leer en Hechos capítulo 1, Señor, le hicieron esta pregunta: ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Siempre la cuestión de la profecía, hermanos, nos llama la atención el tiempo. Sabemos que Cristo viene, pero no sabemos cuándo. Siempre el punto de tiempo ha inquietado, pues nos inquieta a todos, ¿no? Y dijo el Señor, acerca de los tiempos y de los momentos, dice, no toca a vosotros saber los tiempos y los momentos que el Padre puso en su sola potestad. Bueno, vale más que se lo lea para no cambiar palabras. Hechos capítulo 1, refiriéndose al tiempo del suceso profético, es lo que siempre ha estado en... Nadie sabe. Miren. Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis poder. Bueno, Pablo les dice, miren, Cristo va a venir, tesalonicenses, va a descender del cielo, va a resucitar a los muertos y a los vivos los va a transformar. Luego juntos, vivos y muertos, van a ser arrebatados, pero los tiempos y los momentos no me pregunten, ustedes saben que vendrá como ladrón. ¿Qué está diciendo el apóstol? Va a venir a la hora que no pensáis. Ya lo explicó. Cuando dice, vosotros sabéis bien, obviamente está haciendo alusión a Mateo capítulo 24 y a Lucas capítulo 21. Pero aquí ya tenemos un gran problema, porque nuestros amigos pretribulacionistas siempre han querido hacer de la palabra harpazo, arrebatamiento, una doctrina todavía más importante que la resurrección, aunque lo que se está tocando es la resurrección, y el arrebatamiento es una mínima parte, como te mencionaba yo de la toronja, ¿no? Los vivos, la transformación y el hecho de ser arrebatados para recibir al Señor es una mínima parte de lo que menciona, pero la doctrina tratada es la resurrección. Pero no se puede hacer una doctrina de la palabra harpazo. Ahora, yo toleraría el énfasis que se hace de la palabra arrebatamiento, y estamos esperando el arrebatamiento, cuando en realidad el 99.9% de la iglesia yace en el polvo de la tierra y lo que estamos esperando es la resurrección, la segunda venida y la resurrección. Y el arrebatamiento simplemente es unirnos con el Señor. Fíjate el énfasis desmedido que se hace. Toleraría yo el énfasis, pero lo que no puedo tolerar, hermanos, es que quieran hacer otro evento, porque está hablando de la venida del Señor.
Pero el problema que te estaba resaltando era que dice que vendrá como ladrón. Pregunta, ¿Jesucristo vendrá como ladrón en la segunda venida gloriosa? ¿O Jesucristo vendrá como ladrón a raptar a la iglesia cuando nadie se dé cuenta en el arrebatamiento? Perdóneme, pero la figura del ladrón emana del discurso profético de Jesucristo, Mateo capítulo 24, de su venida gloriosa manifiesta, y de ahí, por primera vez, Jesucristo está diciendo que vendría como ladrón. Y no estaba diciendo que nadie se iba a dar cuenta. Simple y sencillamente estaba diciendo lo que ustedes ya saben. Vendrá a la hora que no te esperas. Eso es todo. No está diciendo soy un ladrón. No está diciendo me robo lo que no es mío. No está diciendo tampoco nadie se dará cuenta cuando yo arrebate a la iglesia. Está diciendo ponte trucha, velad y orad, porque no sabéis a qué hora tu Señor habrá de venir. ¿Acaso tengo que abrir Mateo 24 para demostrarte que la figura del ladrón emana de la segunda gloriosa venida de Jesucristo? Bueno, abramos la Biblia. Mateo capítulo 24, por primera vez en la Biblia, Jesucristo emplea la figura del ladrón, no para decir que va a recoger en oculto cuando nadie se dé cuenta, sino para decir, velad y orad, porque yo no te voy a avisar. Yo vendré a la tierra a la hora que no pensáis. Mira cómo dice. ¿Sabes por qué te lo explico? Porque cuando nació la doctrina de que una cosa era el arrebatamiento y otra cosa era la segunda venida, pues nadie decía nada. Todos decían, oh, qué maravilloso planteamiento, ¿no? Y Jesucristo raptará a la novia y nadie se dará cuenta porque vendrá como ladrón. Y tú no te das cuenta cuando te roban, ¿verdad? Y el argumento se torcía. En realidad, hermanos, Jesucristo no se quiere presentar como un ladrón que se roba lo que no es suyo. No es esa la aplicación de la figura. Tampoco está diciendo que Él va a levantar a sus escogidos cuando nadie se dé cuenta. O sea, la figura del ladrón no es para los que lo vean o no lo vean de los impíos. La figura del ladrón es a los que creen. Mira, si te duermes, te voy a sorprender con mi venida. Eso es todo lo que quiere decir. Mateo capítulo 24 no está hablando del arrebatamiento, dicen los pretribulacionistas. Perdónenme. Está hablando de la segunda venida y la primera de los tesalonicenses también. Pero la figura del ladrón aparece en los dos pasajes. ¿Por qué? Porque es la segunda venida, compadre. Es la única segunda venida que existe. Y en ambos pasajes aparece la figura del ladrón, que vendrá de forma repentina sin avisarte. Tienes que concluir, entonces, que viene como ladrón en el rapto, según tú, y también viene como ladrón en la venida manifiesta. ¿En qué quedamos? No, la verdad es de que la figura nace por primera vez en la venida manifiesta, y Pablo, como te está hablando de la misma venida, porque no hay otra, te está citando las palabras de Cristo en Mateo capítulo 24, cuando te habla del arrebatamiento, que según tú es otro evento. Estás equivocado. Es el mismo evento, es la segunda venida, cuando Jesucristo vendrá como ladrón. Mira, Mateo 24, y luego después de la aflicción de aquellos días, verso 29, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán
al Hijo del Hombre, que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, sigue diciendo el Señor. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Fíjate la frase de Jesucristo. Empero del día y de la hora nadie sabe. Es lo mismo que está diciendo Pablo allá recapitulando. Acerca de los tiempos y de los momentos ni me pregunten. Ustedes ya saben que va a venir cuando menos lo esperemos. Pero Pablo está citando a Jesús. Se está refiriendo a la segunda venida. Empero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Está hablando aquí de la venida gloriosa. No está hablando de lo que tú llamas, según tú, otro evento oculto, el arrebatamiento. Porque como en los días antes del diluvio, comían y bebían, se estaban casando y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio. Te está hablando de una forma repentina, te va a llegar. Es igual ahora, se predica la segunda venida, nadie quiere creer, son pocos los que creen, pero va a llegar de repente, hermanos. Va a llegar de repente. Te va a llegar como el ladrón que no te avisa. Está la figura del arca, también está la figura de Lot. Dice en los días de Noé, verso 38, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, repentina, te va a sorprender. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo en un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. A mí me causa un poco de risa cuando los pretribulacionistas dicen el arrebatamiento es una cosa y la segunda venida es otra. Pero de repente en la euforia toman esto de que el uno será tomado y el otro será dejado. Y hasta hay libros de dejados atrás usando la expresión, pero aquí están citando la venida gloriosa, la venida manifiesta, la segunda venida, y luego salen con que es otro evento. Bueno, entonces si es otro evento, no esté citando lo que está diciendo aquí para la venida gloriosa. Verso 42. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo no sabemos cuándo va a suceder. No es cierto que el rapto es lo que no se sabe y la venida gloriosa sí se sabe. Esa es una mentira que te echan los predicadores y tú ni cuenta te das porque no sabes los textos que te están citando y de dónde los están citando. Entra la figura del ladrón. Esto empero sabed, dice el Señor, que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Los hermanos descuidados creen que cuando la Biblia habla que Jesús vendrá como ladrón se refiere al arrebatamiento. Y que cuando la Biblia habla de que vendré en gloria, es la venida gloriosa. Eso no es como ladrón. Estudia las Escrituras y date cuenta que las figuras del advenimiento repentino emanan del relato donde Jesucristo dice que viene con gran poder y gloria en las nubes del cielo.
Y cuando Pablo está disertando sobre lo mismo, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, vuelve a mencionar la figura del ladrón. Así que estudia las Escrituras para que no seas confundido. Déjeme saludar. Aquí está nuestra hermana Berenice Luzanilla Mendoza, Carlos García Silvestre, Estelita Muñoz, Miguel Ángel Flores Andrade, Angelito Santay. Tenemos un ángel aquí, hermano. Un ángel que ni se casa ni se da en casamiento. Un saludo, Ángel. Tenemos tenemos a Iván Joseph Montañez, Delfino Morales, Dios te bendiga, pastor. A ver qué día me visitas aquí en Mexicali. Alonso Montiel, Jesús Walker, Iglesia del Valle, Fernanda Edith Vallejo, Alejandro Magaña. Se oye feo y no es apropiado decir rapto. Bueno, así se decía, pero como la doctrina no era juzgada al principio, aceptaban todo, que Jesucristo iba a raptar a la novia, ¿no? Bernadette de Michel, Isaac Zarza, saludos, pastor Gamaliel, amén, hermano Alejandro, Discovery Church, Magdaleno López, Dios te bendiga, pastor. Espero que estés bien allá en la bella ciudad de Puerto Vallarta. Jesús Cruz, José Ramos Irazoki, Brenda y Arturo, Dios bendiga a los pastores. Y a los demás ya los habíamos saludado. Bueno, te he puesto un punto sobre la mesa. La figura del ladrón aparece tanto en lo que tú llamas el arrebatamiento como en la segunda venida. La figura, y no emana de la primera de Tesalonicenses. Pablo está citando a Jesucristo. Por eso le dice, ustedes saben bien. Y no me pregunten por qué él viene como ladrón. Nadie sabe el momento. Eso es todo. El otro punto que quería tocar era la diferencia entre ser transformado y ser arrebatado. La palabra griega para ser arrebatado es la palabra harpazo. Y la palabra griega para ser transformados es la palabra alazo. Búscalo en las concordancias. Harpazo es la 726, significa seremos arrebatados. Y alazo es la palabra 200, a ver, permíteme decirte, arrebatados, harpazo 726. Y ahorita te busco el número de la concordancia Strong para arrebatados. Pero aún en el idioma castellano, y quiero que me sigas en este planteamiento, no es lo mismo ser arrebatado que ser transformado. Arrebatar es una palabra muy conocida, ¿no? Porque yo creo que alguna vez en la vida te arrebataron algo de las manos. A mí me han arrebatado, una vez me arrebataron un reloj de las manos. Y esta palabra harpazo se usa muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesucristo dice, mis ovejas están en mi mano y nadie las arrebatará. Ahí se usa la palabra, el mismo vocablo, harpazo. Cuando la Biblia dice que el Espíritu arrebató a Felipe, se usa el mismo vocablo griego, harpazo. Lo tomó el Señor, estaba hablando con el eunuco, y lo toma y lo transporta, dice la Biblia. El Espíritu arrebató a Felipe y dice, y se halló en Azoto. Es decir, de repente estaba hablando con el negrito y de repente lo toma el Señor y apareció en otra ciudad. Fue transportado, pero de forma violenta, ¿no? Repentina. Entonces, arrebatar significa tomar algo violentamente.
También cuando en la parábola del sembrador dice, la semilla cayó en el camino y las aves la comieron. Y cuando el Señor da la explicación, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Usa el mismo vocablo, es como tomar una cosa violentamente para sí. Arrebatar es agarrarla para ti. Por eso el Señor dice, os tomaré a mí mismo. Es decir, nos va a tomar hacia Él. En cambio, la palabra seremos transformados, la Biblia no usa la palabra harpazo, la Biblia usa la palabra alazo, que es ser transformado. Pero los proponentes de la doctrina de que una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la segunda venida, quieren equiparar o hacerte creer que es lo mismo ser transformado que ser arrebatado, porque el punto es este, que la iglesia sea sacada antes de una gran tribulación y es necesario que nadie se dé cuenta, que sea en oculto. Ya te expliqué que la figura del ladrón la usaron de una manera muy chapucera y después los exégetas los corrigieron y les dijeron que no exageraron la figura, porque lo único que estaba diciendo el Señor era, manténgase en vela porque no le voy a avisar así como el ladrón no le avisa, y punto. No hablaba de raptar una novia en oculto ni nada de eso. Sin embargo, ellos se quedaron con el asunto de que el evento tiene que ser oculto, porque si fuera en manifiesto, entonces es la segunda venida en gloria, y ellos lo que tratan de hacer es hacer otro evento aparte. Entonces, cuando tú los escuchas hablar, te hablan de que cuando venga el Señor en el arrebatamiento, dicen ellos, nadie se va a dar cuenta. Y que nadie va a ver al Señor y que las personas van a desaparecer. En un momento van a desaparecer. La palabra desaparecer, la palabra griega que se usa para desaparecer, no está en la primera de Tesalonicenses capítulo 4. Tampoco está en la primera de Corintios capítulo 15. El vocablo para desaparecer sí existe en la Biblia. Sí existe, pero existe para, en el Antiguo Testamento, y solamente en algunas versiones de la Biblia, pero no como una doctrina de que vayas a desaparecer o que alguien desapareció en el Nuevo Testamento, ¿no? Es que en el Antiguo Testamento se dice, caminó Enoc con Dios y desapareció, en la Reina Valera. Pero ya cuando investigas el vocablo no es desvanecerse en el aire, sino las versiones más correctas en el punto dicen, caminó Enoc con Dios y no fue hallado, porque le llevó Dios. Es decir, que lo encontraron. Ahora se enseña que Enoc desapareció como así, en el aire. La Biblia no está diciendo eso. Hablemos un poquito de Elías, que también se quiere usar la figura de Elías, que fue llevado al cielo. Yo te pregunto, ¿acaso no subió al cielo en un torbellino y no lo vio Eliseo cuando subió? Bueno, investiga la Biblia a ver si cuando subió Elías al cielo fue visto de Eliseo. Hasta el manto cayó, y dice que subió al cielo y Elías, es más, cuando Eliseo le pide que una doble porción de su espíritu venga sobre él, dice, bueno, mira, cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando fuere llevado, te será concedido, y si no, no. Entonces quiere decir que sí lo vio ascender al cielo. A lo que voy es a esto.
Los predicadores del rapto misterioso, que como ladrón vendrá y que te sacará en oculto y que nadie se va a dar cuenta y que no van a ver a Cristo, ya se dieron cuenta que la figura del ladrón emana de la segunda venida gloriosa y ya casi no la usan, la usaban los antiguos, ahora ya no, y tampoco dicen rapto, ahora dicen el arrebatamiento. Claro, porque se están ciñendo en verdad ahora lo que la Biblia dice ante la crítica de la doctrina, ¿no? Es obvio, tienen que afinarse. Pero de todos modos siguen sosteniendo que debe ser en oculto, que nadie va a ver a Jesucristo, y ellos ignoran totalmente la frase que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pero siguen manteniendo que debe ser en oculto, que nadie se va a dar cuenta. Entonces, como el concepto de que sea en oculto no lo pueden dejar, no lo pueden soltar, porque la segunda venida de Cristo, la única que habla la Biblia es en público y es en gloria y es un evento que ningún ser humano podrá ignorar. Entonces ellos tratan de conservar el aspecto de que todo va a ser en oculto y por eso hacen un juego de palabras y te hablan de la desaparición de cristianos misteriosa. En primer lugar, se ven obligados a comentar de los muertos en Cristo, porque el pasaje está hablando de la resurrección. Pero ellos dicen, falsean la resurrección y dicen, los muertos, así hacen el chiflido, se van y usted desaparece. Bueno, no tengo nada en contra del pastor Alducin, un pastor respetable aquí en México, muy conocido, pero te voy a poner solamente la partecita donde él habla de esa desaparición misteriosa, para luego demostrarte con la Biblia que una cosa es ser transformado en un momento, porque lo que va a ser en un momento no va a ser el traslado, sino la transformación. Y él dice, no, en un momento se lo llevan de la tierra, desaparece. Pero eso no es lo que está diciendo la Biblia. A ver, escuchemos al pastor Alducin y a la teoría que comúnmente escuchas y miras en los cuadros pintados de esos muertos saliendo como fantasmitas de las tumbas, cuando la resurrección debe ser corporal y visible, según la Biblia. No hay resurrección invisible en la Biblia. Pero eso el tema lo voy a desarrollar después. Ahorita sigo contrastando. Escucha. Vamos a ver al Alducin. Corintios capítulo 15, y vemos que este misterio nos es revelado. En el versículo 51 les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, ya lo has entendido. No todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. Quiero que notes, ahí le pongo una pausa, quiero que notes, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí no dice jarpazo, arrebatados, dice transformados. La palabra para transformados es alazo. Alducin lo repite, pero al final lo niega. Escucha. De Primera de Corintios capítulo 15, y vemos que este misterio nos es revelado. En el versículo 51 les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, ya lo has entendido. No todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. O sea, no todos los cristianos vamos a saber lo que es morir, pero todos los cristianos, sin ninguna excepción, si eras cristiano, vas a ser transformado si Cristo viene en las próximas horas, meses, años, etcétera, etcétera. Y vuelve a decir lo mismo Pablo en el versículo 52, en un momento. Es interesante que la palabra momento en el griego es la palabra átomo.
átomo. ¿Saben ustedes que la definición de un átomo es lo indivisible, lo que no se puede separar o cortar? ¿Qué nos está diciendo esto? Que en un momento que no se va a poder dividir en dos, en una milésima de parpadeo así de ojos, de repente, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi abuelito? ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde está esto? Muchos van a llegar a sus casas, no van a encontrar a los familiares. Los aviones, muchos se van a estrellar contra el mar porque el piloto desapareció. Los trenes, va a haber un congestionamiento de trenes y de tráfico, de choques en las carreteras, de congestionamiento en las ciudades, en el periférico, de millones de personas en el mundo entero que van a desaparecer. Niños en los hospitales, todos los niños menores de edad van a desaparecer porque de ellos es el reino de los cielos. Y va a haber un caos, y los noticieros en la noche inmediatamente va a salir un señor con las cejotas y va a decir: los ovnis se los desaparecieron. Ya me imagino. Una desaparición misteriosa en el mundo. Inmediatamente lo van a atribuir a los ovnis, a los extraterrestres. A ver, amados hermanos, ¿nos comemos todo lo que oímos o lo examinamos con la Biblia? Mire, si usted quiere estudiar el tema, empiece por los evangelios. El evangelio es uno, pero son 4 libros. Vaya al evangelio y busque una venida de Jesucristo y luego busque la segunda, porque él dijo: vendré otra vez, cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre, haré esto y haré lo otro. Busque si en esta segunda venida gloriosa vendrá como ladrón, sí o no. Sí, Señor, ahí lo dice. Después busque una venida invisible en las palabras de Cristo, no la va a encontrar. Después váyase a las cartas, porque Pablo no está inventando nada, está citando la segunda venida, la única, y la figura del ladrón para aquella venida gloriosa la vuelve a citar acá en lo que tú llamas que es otro evento, pero es el mismo evento. Y busca todo, busca. Después estudia para qué descendió Cristo, si no es para salvar y para buscar y salvar lo que se había perdido y resucitarlo en el día postrero. Eso yo lo voy a desarrollar después. Ahorita te estoy adelantando lo que busques tú. Búscalo en ese orden, porque ese es el orden correcto. La verdad de su segunda venida y los sucesos emanan desde la boca de él. Pablo no está hablando una doctrina nueva, lo está citando a él. Cuando Pablo habla de la doctrina de la resurrección, te la desarrolla en 1 Corintios capítulo 15. Y en la primera de Tesalonicenses capítulo 4, no te está hablando de otro evento, te está recapitulando, pero ahora a los de Tesalónica, la misma doctrina de la resurrección. Será Cristo el que va a resucitar a los muertos. Él lo dijo: yo le resucitaré en el día postrero. Lo puedes leer en el libro de Juan. Y si quieres estudiar exactamente qué es lo que va a suceder, ahí dice lo que va a suceder. Lo único que nos está vedado es el momento en que va a suceder. Los teólogos y los predicadores pretribulacionistas han falseado la transformación, haciéndola como que es lo mismo ser transformado a ser trasladado, en el afán de que quede el evento invisible. Pero si leemos bien, no es lo mismo ser transformado. En primer lugar, no es lo mismo ser transformado a desaparecer. Para el Dusin, el ser transformado es desaparecer. Te lee el texto: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La Biblia dice: en un momento, en un abrir de ojo. Es decir, que la transformación va a ser
repentina, pero la transformación, no el traslado. Y te voy a decir por qué es diferente ser transformado a ser arrebatado, porque te lo está diciendo la misma Biblia. Mira, los muertos en Cristo no van a ser transformados. Ellos ya se van a levantar sin corrupción. Y dice Pablo, nosotros seremos transformados. A ver, escucha cómo dice aquí. Por si no habías hecho la diferencia, Primera de Corintios capítulo 15 empieza a desarrollar la doctrina de la resurrección. Hermanos, yo recibí lo mismo, Cristo murió conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día, etcétera, etcétera. Pero muchos no creen la doctrina y por eso Pablo está como celoso, enojado, ¿no? Y luego dice, si Cristo no resucitó, estamos fritos, estamos perdidos. Pero luego pasa a explicar qué va a pasar con los muertos en Cristo y qué va a pasar con los vivos. Dice en la Primera de Corintios capítulo 15, verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, que es lo mismo que dice Tesalonicenses, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Entonces los muertos en Cristo resucitan en su venida, los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, ya entra en otro tema aquí, pero adelante, como algunos preguntan, bueno, ¿y con qué cuerpo vendrán los muertos? Entonces Pablo tiene que volver a tocar el punto y luego dice así. Mas dirá alguno, verso 35, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano. Mas Dios le da el cuerpo como quiso y a cada simiente su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales, y hay cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrestres. Otra es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Ahora mira la maravilla de la resurrección. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Bueno, voy a poner atención a ver si dice que vamos a resucitar invisibles. Ese es el primer punto que quiero que veas en la Biblia. Que me busques alguna resurrección invisible en la Biblia. Te dejo eso de tarea. Pero no, la resurrección no va a ser invisible. La resurrección te lo explica aquí. Mira, te mueres con un cuerpo corruptible, te levantarás en incorrupción. Verso 43. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Pues claro, uno que otro granito, uno que otro ahí defecto, medio manco, medio chueco. Pues cuando te levantes con un cuerpo va a ser perfecto, glorioso, ¿no? Se siembra en flaqueza, son 3 características. Se levanta con potencia. Nos cansamos, hermanos. No nos podemos desvelar, ya nos andamos muriendo. Pero cuando te levantes en un cuerpo maravilloso, no vas a sentir cansancio.
Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terreno, tales también los terrenos, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Nunca te dice que vas a resucitar invisible. No hay en la Biblia una resurrección de espíritus. Curiosamente, los pretribulacionistas alegan con los testigos de Jehová que cuando Cristo se aparece, les dice, tóquenme, miren, el espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y dice, los testigos niegan la resurrección corporal. Bueno, ellos en el rapto que se han inventado, en el rapto secreto, niegan la resurrección corporal de los muertos en Cristo. La realidad es que las tumbas se van a abrir y toda la gente se va a asustar cuando se abran las tumbas y salgan de los cementerios los cuerpos de los santos. ¿Cómo vas a hacer ese un evento invisible? La resurrección en la Biblia no se plantea como algo invisible. Es más, una resurrección invisible no es creíble. Por eso dijo Tomás, si yo no viere, aquellos creyeron, pues claro, pero se les apareció. Y podemos creer por fe, a mí no se me ha aparecido Cristo, y yo creo que resucitó, pero me ha dado su Espíritu Santo. Una gran evidencia, ¿no? Entonces, la corrupción se va a salir. Ahora aquí el punto. Verso 50. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Fíjate que se trata de heredar el reino de Dios. No se trata de ir a vivir a una casa de oro allá en el cielo. Se trata de tomar el reino, heredar el reino. El reino solamente se puede heredar por medio de la resurrección, por medio de la transformación de tu cuerpo. Estés vivo o estés muerto, pero tienes que ser transformado. Porque en un cuerpo como este, ¿cómo vas a heredar el reino de Dios? ¿Cómo vas a reinar con Cristo 1000 años? Con trabajo llegamos a los 60, ¿no? Entonces dice aquí, he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no moriremos, mas todos seremos transformados. No dice todos seremos arrebatados, sino todos seremos transformados. ¿Cuándo seremos transformados? En un momento. Verso 52. En un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción. Ellos no van a ser transformados, no se van a levantar en corrupción y luego van a ser transformados. Ellos ya se levantan sin corrupción. ¿Quiénes son los que serán transformados? Nosotros los vivos, dice, y nosotros seremos transformados. Pero Alducin dice, te van a llevar en un momento al cielo, vas a desaparecer. Oiga, la Biblia no está diciendo nada de desaparecer, ni tampoco en este punto te está diciendo de ser arrebatado. Porque en la primera de Corintios, capítulo 15, se habló de la resurrección y de la transformación de los vivos, pero no se habló del arrebatamiento. No se habló de juntarte con el Señor. Pero allá en la primera de Tesalonicenses capítulo 3 sí te dice de la resurrección de los muertos
y que los que están muertos van a resucitar primero, aunque no te explica el proceso, aquí te lo está diciendo en la 1 de Corintios, y que los que estamos vivos, juntamente con ellos seremos arrebatados. Es decir, que el proceso es el siguiente: Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, desciende del cielo. Y lo primero que ocurre es la resurrección. Y se levantan muchos cuerpos y salen de las tumbas. No salen espíritus, por favor, salen cuerpos visibles, palpables, incorruptibles, gloriosos. Primero ellos, dice. Luego nosotros, juntamente con ellos, seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes. Pero tú no puedes ser arrebatado antes de ser transformado. Por eso, el proceso te lo explica en la 1 de Corintios, que es menester que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero nada de esto es desaparecer calamazuca en el aire y que van a chocar los carros. Y que, ¿de dónde sacas eso en la Biblia? Espero que te haya quedado claro que una cosa es ser transformado y otra cosa es ser arrebatado. Y que lo que será en un momento, como decía Alducin, en un parpadeo, no es el arrebatamiento, sino la transformación de los vivos, porque los muertos se levantan ya sin corrupción, según lo que estamos leyendo. Entonces, estos muertos se levantan sin corrupción antes que los vivos. Perdón, antes que los vivos. Luego los vivos, en un momento, en un abrir de ojo, son transformados y luego, juntos, son arrebatados. Así que no confundas jarpazo con alazo. Y no hagas decir a la Biblia lo que no dice, que vas a desaparecer de repente. Pero ¿por qué se hace esta novela? Simple y sencillamente para tratar de hacer decir a la Biblia que es un evento donde nadie ve ni a Jesús, ni a los arrebatados, ni a los resucitados. En el próximo video voy a desarrollar la doctrina de la resurrección tal y como está en la Biblia, para que no estés creyendo en novelas inventadas por los hombres. Dios te bendiga. Te espero mañana en el desarrollo de este tema.